Y entonces entramos al segundo tema, compañeros. Y el segundo tema tiene que ver con la iglesia. Miren, hubo una situación que pocas empresas encuestadoras o ninguna empresa encuestadora, salvo la mía, detectó, que fue muy importante. Y sirve esto como preámbulo para entrar al tema. Sucede que los resultados de las encuestas electorales del año pasado, cuando Claudia Sheinbaum, fueron muy estables así. Unos en un nivel, otros en otro nivel, ¿sí? En general, un nivel elevado. La encuesta de nosotros fue la que le daba a Claudia la mayor ventaja, casi 40 puntos de ventaja, ¿sí? sobre Xochitl. En términos generales, las otras empresas le daban como 10 o 12 puntos menos a Claudia en cuanto a su ventaja, pero se fueron muy estables. Y en la fantasía México Elige y la otra compañía, ¿cómo se llama? Esas compañías que contratan el PAN, que les gusta el PAN contratar, le daban una situación de mucha cercanía, casi un empate técnico o una ventaja de 3, 4 puntos o 5 de Claudia sobre Xochitl. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que de repente en nuestros números que teníamos esa ventaja, en las últimas semanas se empieza a dar un declive de Claudia y la ventaja se acorta para llegar a la elección en 15 puntos. Lo relevante es que los resultados electorales con las predicciones que nosotros hicimos fueron casi idénticos. Y entonces aquí lo interesante es, ok, muchas empresas acertaron, a lo mejor sí, en cuanto a quién ganó, pero lo que no coincide es la evolución, porque esa caída de 15 puntos de las últimas semanas de Claudia, ninguna empresa la detectó, nosotros sí, y cae esos 15 puntos y por eso el resultado se fue muy similar al electoral. Bueno, yo indagué, vi por ahí que había una situación de actividad importante de parte del clero católico, ¿sí? Y entonces yo pregunté con mis contactos que tengo con mi clero y me dijeron, sí, fue una política nacional. O sea, el clero se metió y logró tumbarle a la ventaja de Claudia 15 puntos. Muy probablemente los del clero creyeron también en las encuestas pinches esas que contrató el PAN, sí, de México Elige y la otra madre, no sé cómo. Massive Caller también, ¿no? Massive Caller y México Elige, son esas dos compañías, ¿sí? ¿Verdad? Que se han dedicado a trabajar para el PAN y a estar dando números inflados, ¿sí? En favor del PAN. Yo me imagino que la iglesia les creyó eso y han de haber pensado, pues con la chinga que nosotros le pongamos, con eso se gana la elección. Pues sí, la iglesia no falló, la iglesia causó un efecto dañino en la campaña de Claudia, sí, pero no fue suficiente porque la ventaja era de casi 40 puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Que hay una participación de la iglesia muy activa porque la iglesia ha sido víctima también. Mataron a 2 sacerdotes jesuitas hace como 2 años. Ahora apareció un sacerdote muerto hace unos cuantos días. Hay iglesias que hace rato nos estaba comentando Ernesto Cerda, que están teniendo que pagar piso. Imagínense, templos católicos, parroquias que tienen que pagar piso a la delincuencia organizada. Y hay una actividad, sí, periodística, porque tienen su medio de comunicación, y hay actividad entre los obispos católicos que ya está llamando a la población a defenderse, sí, que ya está llamando a la población a manifestarse, sí, y cierran con una frase terrible, sí, porque nos manda a la guerra cristera, sí. Cierra la intervención de estos obispos con la frase viva Cristo Rey. Y entonces estamos ante una situación de un activismo de un organismo muy poderoso. Porque, a ver, ¿en qué lugar no hay un templo católico? Están distribuidos de manera tupida por todo el país. La voz del clero llega a fibras muy sensibles del país.
y entonces tiene una capacidad de influencia muy grande. Cierro con una anécdota que les quiero comentar. Hubo alguna elección en Durango donde el candidato del PRI, que tenía una cierta ventaja, de pronto se cae, poniendo en riesgo el triunfo electoral para la gubernatura de Durango. Yo estaba haciendo el trabajo ahí de monitorizar y de repente vemos una caída importante, brusca, y la cosa es que los analistas políticos que estaban en la campaña decían, pues no sabemos, ya revisamos toda la prensa, ya revisamos comunicados, ya revisamos chismes y no hay nada que nos explique esa caída, ¿sí? Bueno, nada más nosotros teníamos otra vez ahí esa caída registrada. Y entonces, cuando analiza el tema el gobernador en turno, es él el que dice el clero, el púlpito, dijo, para usar la palabra que usó él, dijo el púlpito. Se investiga cómo había estado la homilía de ese domingo previo y resulta que se había ido la iglesia con todo en contra del candidato del PRI. Y eso, pum, cabrón, lo baja. Entonces, no podemos, en el análisis, por muy superficial que sea, de la situación política en México, dejar de considerar el rol importante que tiene la iglesia. Entonces, se están dando elementos pues muy sugestivos que nos mandan a la época cristera, ¿sí? Y entonces tenemos aquí que tener a la vista, ¿sí?, de manera muy interesada al clero. Y además, con esto cierro, hubo una vez que vino Juan Pablo II. Se dice que en una de las reuniones que tuvo, ¿sí?, dijo, no más PRI, no más PRI. O sea, el Papa dando línea, ¿sí? Y bueno, cierro entonces con esta información. El Papa actual, ¿cómo se llama el Papa actual? Francisco, ¿sí? El Papa actual ha expresado su deseo de visitar México. Entonces, la Iglesia, yo creo, está metida en el proceso este de cambio, a grado tal de que ya hay quienes dicen, bueno, voy a decir quién dice, mi amigo Ramón Alberto Garza, sí, mi compañero de Televisa, él dice, sí, él, es que es verdad. Él dice que ya para abril o para mayo, como las cerezas, o quizá para Semana Santa, que son periodos más o menos así, que Claudia va a caer. Sí, yo no me atrevería a hacer una afirmación así, porque andar haciendo predicciones está en la chingada, y más cuando son futuras, sí. Todavía predicciones pasadas, como quiera, sí. Pero bueno, sobre este tema, compañeros, te escuchamos, Antonio Lomas. Una pequeña. Estos dos amigos. Oye, nomás para precisar, el Papa Nuevo se llama León XIV. León XIV, él fue el que dijo Francisco. Discúlpeme, se llama Robert Francis Prevost. Sí, okay. Digo, vale la pena hacer esa aclaración. Sí, claro, para que la gente no se confunda, claro. Sí, no se confunda. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Okay. Escuchamos a Lomas entonces. Es León XIV. León XIV, sí. Gracias. Coincidentemente, el día de ayer platiqué con un miembro de la Cuarta Transformación sobre este tema, sobre la relación tan rígida que tiene en estos momentos la Iglesia Católica con la Cuarta Transformación. A mí me llegó un video del llamado Padre Pistolas, donde sí. está convocando a los ciudadanos que apoyen a los campesinos y a los traideros, porque son los que llevan el alimento a la mesa y les están partiendo la madre. Así él lo dijo literalmente. Yo platicando con esta persona de la Cuarta Transformación me dijo, mira, voy a hablar como lo dijo el padre Pistola. Nos vale madre la actitud de la Iglesia Católica, porque nosotros tenemos una fuerte alianza con la Iglesia Evangélica. Y eso lo está haciendo muy bien Clara Luz.
Flores Carrales. Y luego me dijo, si quieres, revisa el Facebook de Claraluz, como diariamente acude a los estados, hace reuniones masivas con integrantes de la iglesia evangélica. Esta afirmación a mí se me hace de gran riesgo, porque cuando la iglesia católica y la iglesia evangélica se enfrentan por el poder, hay un desmadre. Entonces sí es preocupante, para empezar, la falta de diálogo de la Cuarta Transformación. Debería de citar a una convención donde estuvieran sentados los católicos, los evangélicos, para definir posturas. Porque eso de decir, nos vamos a aliar con la iglesia evangélica por los ataques que nos está haciendo la iglesia católica, se me hace de gran riesgo. A mí precisamente están por tener una macro reunión la gente de la Cuarta Transformación en Juárez con las iglesias evangélicas, y una marcha le llaman por la paz y la oración, y ahí van a dar Claraluz Flores Carrales. O sea, de que hay una confrontación entre la iglesia católica y la Cuarta Transformación, es cierto. De que como contrapeso la Cuarta Transformación está invitando a los evangélicos, también es cierto. La militancia o la base o la grey católica no es tan radical ni tan religiosa como lo es la base de la iglesia evangélica. Son los evangélicos muy radicales cuando son convocados a actos de fe. A los católicos les vale madre, vamos. Yo sí veo nivel de riesgo. Ahí la dejo. Muy bien. Ranulfo, sobre ese tema. Pues no es un tema del que yo tenga mucha información, pero sí he visto que ha habido últimamente transmisiones y videos en las redes en donde la iglesia se ha estado un poquito haciendo mensajes contrarios no al gobierno, pero sí de que la situación está muy mal, de que la situación está muy difícil, y creo que está tomando un activismo más acelerado que antes, que no se había visto, porque se duelen de las situaciones también ellos del que está pasando. No más, si ellos están interviniendo, pues eso está prohibido por la Constitución, la intervención en cuestiones políticas de la iglesia. Ellos tienen un papel que es religioso, deberían de abocarse a eso. En otro sentido, creo que pueden en un momento dado ir dando herramientas para que el Estado pueda pues tratar de reprimirlos, que tampoco es de decirlo y tampoco es de esperarlo, y no sería deseable, pero tampoco el Estado se puede quedar con las manos atadas si directamente la iglesia está tomando un activismo político. Pues tendrá que hacer también, el Estado tendrá que tomar ahí acciones, esperemos que no sea represivas, pero sin embargo probablemente también va a empezar a decir que ¿Te imaginas tú, en este esquema de la iglesia esta posibilidad? Voy a hacer algunas premisas con las que seguramente no vas a estar de acuerdo, ¿sí? Pero la primera es que estamos en un narcoestado, que hay una relación orgánica entre el gobierno o los líderes políticos de este país y la delincuencia organizada. ¿Qué tan posible sería, por ejemplo, que ese cobro de piso a las iglesias del crimen organizado sea por encargo del poder político, para hostilizar precisamente? Porque es el crimen organizado el brazo armado del gobierno, no es el ejército ni las policías, ¿sí? Y entonces podría ser ese cobro de piso que se hace así como que excesivo, ¿sí? Vamos desde el tiempo de los hunos, ¿no? Con aquel bárbaro que se llamaba, ¿cómo? Aníbal. Atila. Sí, donde había violaciones en los templos, ¿sí? O sea, ese tipo de cuestiones de falta de respeto y consideración a los signos sagrados. Ahora se está dando, eso es más o menos
lo que podríamos comparar con este cobro de piso a las iglesias. Entonces, ¿tú crees que sea parte de esa presión, de ese conflicto? No. Primero yo no conozco y tampoco tengo que conocer porque es un tema en donde no estoy involucrado el que si haya o no haya cobro de pisos. Tú has dicho varias aseveraciones que son comentarios tuyos. Lo que sí diría es que lo que sí se está acercando a la iglesia en un momento dado, si toma un activismo político acelerado, mayor, pues sí se estará poniendo en la posibilidad de que el Estado tome algún tipo de represalias. No creemos que lleguemos a los tiempos de la guerra cristera, pero sí se puede ver, porque la iglesia tiene prohibido y está claramente establecido que no debe de intervenir en la cosa pública. La política, en la cosa pública. Entonces, pues ahí está arriesgándose, ahí se está metiendo, y luego después si el Estado interviene y participa, pues se le va a echar la culpa, pero pues simplemente es una reacción, o sea, en acción hay una reacción, y el Estado tendría que intervenir. Una de las cosas que puede ser, y eso es más factible, lo que dice Lomas de los evangélicos, tampoco sé si sea así, pero que puede estar entonces, si el Estado ve que por una parte una iglesia le está jugando las cosas en contra, pues a lo mejor va a buscar la cercanía con la otra para tratar de tener un contrapeso. Pero la verdad es que al final de cuentas el Estado tiene las herramientas jurídicas para exigirle a la iglesia que no se meta, sí, que se meta, ¿no? Y es que es muy público lo que está haciendo la iglesia y está prohibido que lo haga. La iglesia se debe circunscribir a la cuestión religiosa y no meterse en cuestiones políticas, porque cuando se mete en cuestiones políticas, pues ya tuvimos la guerra de reforma, ya tuvimos la guerra cristera, ya ha habido muchos hechos violentos. Lomas quiere hacer un comentario breve antes de que hable. ¿Quién es el padre de la Lomas. ¿Por qué no dices también independiente que se metió la iglesia? Escuchando a Ranulfo, me acuerdo de las críticas. Señor presidente Guadalupe Victoria. Me acuerdo de las críticas que le hicieron a un grupo de la Iglesia Católica que coincidía con la derecha. Creo que le llamaban de la liberación, de que no se metiera en política. La pedagogía de la liberación. La teología de la liberación. De Frey. Así siento que estoy escuchando a esos críticos. Freire, ¿no? En contra de los que estaban con la izquierda y eran de la Iglesia Católica. Sí. Cuando señalaba los errores del gobierno. Yo me pregunto, ¿es meterse en política decir que a nuestros campesinos los están asesinando? Decir que están secuestrando a los traileros, decir que están colocando minas en los terrenos de los aguacateros, decir que a los limoneros que no quieren pagar la cuota los están asesinando, decir que a una maestra la asesinaron aunque el gobierno dice que murió de un paro cardíaco, porque a la vez de ser maestra también era taxista y se negaba radicalmente a pagar las cuotas, la secuestraron y la asesinaron. Yo fui parte hace muchos años, cuando yo tenía 19 años, fui parte de la iglesia evangélica. Mi idea era ser pastor antes de ser activista y todo ese rollo. ¿Crees que te hubiera ido mejor como pastor? Claro que sí. Que como periodista. Tal vez si me acoplo a la teoría y a la teología de la iglesia moderna, tal vez me hubiera ido mejor. Pero lo que hoy es esto, no de la parte del poder de la iglesia, pero sí de un grupo importante. Me enseñaron que hay que alzar la voz cuando se tiene que alzar y que muchas veces hay que criticar al gobierno. Termino comentando algo que ustedes saben perfectamente, eso espero que lo sepan, que el gobierno fue creado no para cobrar impuestos, no para regalar dinero a través de apoyos sociales. El origen del gobierno es la seguridad, para evitar que los más poderosos sometan a los más débiles. Y es un principio que nos enseñan en cualquier escuela de derecho. Pero yo lo que me pregunto es qué hacer, cuál es la obligación de la Iglesia Católica. Y no estoy defendiendo a la Iglesia Católica cuando el gobierno no está cumpliendo con lo básico.
está obligado a ser cómplice silencioso, porque eso era lo que le exigían a la teología de la liberación. No te metas en política. Tú sigues prometiendo que igual como lo hace la Cuarta Transformación, hay una tierra prometida y que va a estar en el cielo. No, parte de la lucha de las iglesias también es terrenal, porque eso es algo fundamental también en la teología de cualquier iglesia. Ahí la dejo. Muy bien, vamos a escuchar a mi amigo. Antes de que Ernesto tome la voz, déjenme comentar porque me acordé de eso de la tierra prometida, ¿no? Que es la tierra prometida de Moisés, ¿no? En fin, la salida de Egipto, etcétera, en la Biblia. Entonces una vez mi suegra, que es súper católica de esos que van todos los días a la misa, sí, en una temporada de Semana Santa se quedó ahí con sus nietos y sus hijos, ¿no? Sus hijos eran más bien, eran niños, eran pequeños. Y entonces en aquella época había lugares donde se rentaban películas, ¿se acuerdan? Sí, Blockbuster, Videocentro, etcétera. Entonces fueron y buscaron y había una película que se llamaba La Tierra Prometida. Y entonces mi suegra dijo, pues esta, ¿verdad? Una película bíblica, los tiempos de Moisés, etcétera, y ya la ponen en la videocasetera y empieza la primera escena, ¿sí? No, pues no se veían allá los campos de Galilea, así, de Jerusalén, no, era tierra mexicana, eran unos campesinos, ¿no? Y sale la primera escena y dice, chinguen a su madre. Era de la revolución, compañeros. La tierra prometida eran las tierras, pues, a las que se refería Zapata. Bueno, te escuchamos, Ernesto. La historia de la iglesia en México no puede separarse de manera completa de la historia de la iglesia a nivel universal. Pero hay detalles que hay que considerar. Yo le hacía una sugerencia aquí a mi amigo, que hablaba de los sacerdotes, pues que se habían levantado en la época de la cristiada, que habían estado en contra de la revolución. Pero fíjate que yo veo cuando la gente pierde el sentido del análisis y de la realidad. El primero, hay que reconocer que los sacerdotes en este país fueron parte de la historia de la independencia. ¿Quiénes encabezaron la independencia de México? Pues Morelos, básicamente Hidalgo, Morelos. O sea, la gente que está cerca del pueblo bajo y que es el clero bajo también, tiene esa capacidad de reconocer, de entender qué siente la gente, qué tiene en la cabeza. En aquellos años decíamos a eso, toma de conciencia. Era concientizar, ¿te acuerdas? Bueno, cuando alguna gente ve la reacción de la iglesia, sobre todo el CELAM, en el caso de la jornada se pone histérica, porque dice, no, son los tipos que han tenido todo y son los cristeros y viva Cristo Rey, así le ponen, viva Cristo Rey. Por eso inicié yo esa plática cuando dije viva Cristo Rey. Bueno, en el caso concreto de nuestro país, ¿qué ha pasado con la iglesia en los últimos 7 años? Ha recibido verdaderos ataques formales, legales y criminales. El número de sacerdotes asesinados en los últimos 5 años son mayores a 26. El último sexenio en lo que va de esto. Dice que la iglesia ha tenido un trato no preferencial que sí tiene otras iglesias, y cuando hablan de iglesias protestantes
ellos sí pueden andar en política, ellos sí pueden tener candidatos que estén en política y la iglesia no. ¿No te parece inequitativo Claro. y desde luego discriminatorio para la iglesia? Lo que pasa es que como la iglesia misma quitó el ejercicio en los sacerdotes en actividades sexuales, sí, entonces pues yo como pues, digo, si se van a evadir del mundo de cosas tan básicas, pues ya la política también, ¿no? En el caso concreto, Los otros en cambio sí ejercen. y demás, y la luz del mundo nos da una clara muestra de qué tipo de gente está en la iglesia de la luz. Una pregunta nomás, los templos Punto. evangelistas, ¿los templos evangelistas son de los dueños o son también del Estado o es de particulares? ¿Son de los particulares? Así de simple. Algo más grave. Hubo un caso muy sonado en el Estado de México donde un sacerdote, un cardenal, un égimo cepeda, se metió a la política y lo bajaron en 2 meses. Sí. El caso de esa hipocresía que tienen la mayoría de los políticos mexicanos, de que todo el mundo va y se persina y va. Los últimos gobernadores, es más, hubo un presidente que se le hincó a un papa, ¿te acuerdas? Otro que le besó el anillo, por no decir, ¿El anillo metálico pues no sé cuál, pero el público yo sí lo vi. ¿Qué te quiero decir? Que la gente manda una segunda moral. No quiere a la iglesia y sobre todo cuando te dicen las verdades. Y hay una diferencia muy grande nuestra relación con la gente. Yo le decía a un cuate, ¿cuánto gana un sacerdote? Y la cantidad que ganas, te quedas, la verdad viven en condiciones muy, muy adversas. El bajo clero, pero hay otro clero que vive de otra manera. Pero esa gente está más cercana. Y cuando nosotros platicábamos con ellos nos decían, nosotros, Ernesto, en la última informe que lo tiene en CELAM, robaron 26 iglesias en lo que va del año. ¿Qué robaron? Pues básicamente los adornos de oro, algunos cuadros especiales que tienen ahí las iglesias. Pero más que todo, él dice, lo que sentimos es en todo el país, lo que nosotros sentimos es que es una advertencia. ¿Cómo una advertencia? Pues sí, porque ha llegado gente en los pueblos pequeños y se acerca y nos amenaza. Y dice, y el último padre asesinado, te recuerdas, y me dio el nombre de él, en Guerrero. Entonces viven una situación que es diferente, que es la que vive la mayoría de la gente. Por eso cuando ellos hacen unas preguntas que a mí me parecen importantes, dice, vivimos tiempos difíciles, dice. Nos dicen que hay seguridad y que no hay violencia y que está disminuido, dice. Pero nosotros acompañamos a las familias en todo el país que tienen muertos y desaparecidos. Nos dicen que hay justicia, dice. Pero la impunidad que vemos con las gentes que cometen asesinatos por el crimen organizado no son llamadas a juicio, al menos en México. Nos dicen que la economía está bien, pero nosotros vemos con nuestra gente que ya no les alcanza para la canasta básica. Nos dicen que se respetan las libertades civiles, pero desde el púlpito de la mañanera atacan a quien piensan distinto, los son señalados y descalificados. Dice, vivimos tiempos de desesperanza. Muchos de nuestros filigreses, nuestros hermanos, están teniendo problemas de vivencia. O sea, la esperanza la están perdiendo. Y es algo que veíamos en el famoso impacto de si eres feliz o no eres feliz. Al final ellos dicen,
si nosotros tenemos extorsiones, se han vuelto tradicionales, no solamente a los comerciantes, a los empresarios, sino también a los sacerdotes. Y me pasó el número de 17 lugares donde les piden cobro de piso. Entonces ellos decían, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo que están diciendo no es más que una realidad que estamos viviendo. O sea, lo que ellos me dijeron que apunté, dice, ante tanto dolor no podemos callar, hablamos no por odio ni resentimiento, sino por amor, porque amamos a este pueblo y amamos a nuestra nación. Ese es el término de lo Viva que se Cristo maneja. Rey. Viva Cristo Rey. Entonces, cuando tú haces un análisis, imagínate que esto lo diga el sacerdote en cada una de las, ¿qué te gusta? Más de 60,000 iglesias que tiene el país. Esto que te están diciendo no es nada que no vivas, no es nada que no estés sufriendo, no es una cosa extraña, no es el enemigo extranjero, no es más que una realidad que desafortunadamente quienes han llegado al poder se olvidaron porque ellos fueron parte de esta realidad. Sí. Y están perdiendo la brújula para entender que este país, quienes toman la iniciativa, siempre es aquella gente que está más fregada hacia abajo y levantan. Por eso yo decía, cuando hablan mal de los sacerdotes, pues acuérdense que el padre de la patria y Morelos, el creador de la Constitución de Apatzingán, eran sacerdotes. Claro. Y no te puedo decir la gran cantidad de sacerdotes que han participado tanto en la lucha de la Revolución Armada en este país, junto con el pueblo. Entonces hay que escuchar esa voz. A mí me parece que lo que están diciendo no es nada contrario a la realidad. Que no puedas tú, por una incapacidad de enajenación mental, entender que no están en contra tuya. Esto que están planteando, yo les dije, para mí, yo lo suscribo, pero si muerto de risa, claro. Y me la juego con ustedes, porque lo que están diciendo no es nada que esté contrario al país, ni están pidiendo intervención extranjera, ni cosa por el estilo. A mí me parece que hay errores en la conducción del país, que ojalá se rectifiquen, porque una guerra religiosa, y les voy a recordar lo que pasó en Baltas, en Inglaterra, Claro, cristianos contra... En Irlanda. En Irlanda. Era una guerra terrible, sí, que ha costado miles de vidas ahí. A mí me parece que lo que está planteando, al menos esta visión del CELAM, es una copia fiel de una realidad que ojalá quienes dirigen el país entiendan que no es contra ellos, no es contra la 4T ni contra AMLO. Es simplemente una realidad. Muy bien, una breve observación, nos dice Lomas, antes de que se conecte el teléfono, fíjate Ernesto, todo esto que acabas de comentar nos lleva a la conclusión de que tenemos las condiciones propicias, ¿sí?, para dos opciones. Díganme ustedes cuál es más fantasiosa. La primera, que entendiendo esto último que tú dices, que es algo de buena fe, que es algo que tiene sentido, que es algo justo, el gobierno haga lo conducente en un esquema de conciliación, ¿sí?, de concordia, de unidad nacional, y se llegue a eso, ¿sí? Esa es una opción. La otra es que están dadas las condiciones para que nos demos en la madre, ¿sí? ¿Cuál tiene más posibilidades? Yo tristemente considero que esta segunda. Pues es más fácil que nos demos en la madre a que López Obrador reconozca que es un pendejo, ¿sí?, y que estableció líneas de gobierno estúpidas, y que ahora Claudia sí las continúa, aunque con algunas dudas, pero finalmente las continúa. Entonces las condiciones son propicias para un pinche desmadre en el país, pero realmente terrible. Te escuchamos, Lomas. Bueno, mi compañero vámonos breves porque ya el tiempo está encima. Mi compañero Ranulfo, quien fue diputado local, creo que deben entender una cosa. El que la iglesia alce la voz en cierto momento no puede ser
recriminado ni censurado. ¿Cuándo se le debe de aplicar la ley? Cuando se meta en asuntos político-electorales. Cuando en el 2027 diga, no voten por Morena, como lo hizo mucho tiempo, diciendo no voten por el PRI. Ajá. O como lo hizo la iglesia evangélica, diciéndole a la gente, de preferencia voten por Morena. Ajá. Yo creo que ahí sí se le debe de recriminar. Pero cuando alce la voz, porque está habiendo crímenes, y todo lo que ya conocemos, y no quiere responder el Estado, no tiene la capacidad para responder, ahí hay que escuchar esa voz de la iglesia. Y no solo eso, y termino con esto, es tanto el fanatismo de la Cuarta Transformación, y no solamente de los gobernantes, sino también de la base militante, que yo creo que no hay condiciones para un diálogo de reconciliación. Yo creo que más de un fanático de la Cuarta Transformación estaría feliz si llevan a los contrarios a prisión. ¿Qué fue lo que pasó? No sé si ustedes revisaron las redes sociales cuando detienen a los jóvenes de la generación Z. Que todavía están en la cárcel, presos políticos. La generación y la cantidad de gente de la Cuarta Transformación diciendo se lo merecen. Ojalá que les apliquen la ley. Son unos estos, son unos lo otro. Y quiero nomás dejar muy claro que la mayoría de los jóvenes que fueron detenidos no son del bloque negro. No son, Todos, ninguno es del bloque negro. no son de los que llegaron a reventar el movimiento. Estaban adentro. Muy bien. Y termino con esto. Yo no entiendo algo. No me cabe en la mente. Si hay un círculo especial que evita que lleven armas, talaches, palas, uñas, lo que sea. Si venían entre la gente los de bloque negro, ¿por qué no los detuvieron? Ahora hay gente que a mí me dice, y creo que lo acaba de comentar Ernesto Cerda, de que esos instrumentos de violencia que usaron para tratar de romper lo que colocaron de protección, estaban colocados, preparados dentro del espacio que utilizó el mismo gobierno. Ahí la dejo. Muy bien, sobre este tema, estamos cerrándolo, le damos oportunidad aquí al compañero que va llegando. Como digo, No, hombre, no se preocupen por eso, dejen que la gente diga de ustedes lo que sea, hombre. Adelante, compañero. miren, qué tema tan interesante. Yo sí voy a puntualizar varias cosas. Desde antes de que estuviera Morena en el poder, la iglesia, es que me voy a ir desde el lado externo, ¿no? La iglesia católica ha tenido injerencia en México. Hay muchos ejemplos. El más claro fue antes de que fuera Papa Benedicto. Él tuvo una investigación en Jalisco sobre los legionarios de Cristo. Después llegó al papado y se vino todo esa persecución, ¿verdad? Hacia los legionarios. Incluso cuando vino ya a León, creo que su primera venida, a Norberto Rivera lo excluyó, no fue invitado en la ciudad de León, tengo entendido. Entonces, si nos vamos más allá del tema de la elección, de que Morena está en el poder, pues la Iglesia Católica, hablo de la parte externa, ¿no? Del Vaticano, tiene injerencia, eso es indudable y lo sabemos desde tiempos remotos. El hecho es que en este caso el Papa ya anunció que viene para acá, ya lo hizo público de manera externa nuevamente, y hay por ahí los pronunciamientos, lo que le llaman el clero bajo, pues ya se manifiestan los padres, tienen celular, tienen redes sociales, dicen, oye, en mi pueblo suceden estas cosas, en la ciudad sucede otra cosa, los obispos incluso, muchos han dado a conocer muchas situaciones, sobre todo en temas de inseguridad. Y aquí la gran pregunta es, bueno, ¿qué va a suceder en México si viene una presión externa por parte en este caso del Vaticano directamente, a que los sacerdotes vayan en bloque contra los que están en el poder? Estamos hablando de Morena, ¿verdad? De la 4T. Ya sucedió contra el PRI en otras décadas. Bueno, ¿qué va a suceder ahora si se actualiza y dicen, no, ya no es el PRI, ahora es la 4T? Esa es la gran pregunta. Los mexicanos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un problema social grande y nos van a incluir, nos van a agregar también ese problema.
es algo que se puede dar y que yo ojalá no se diera, pero sí está muy palpable esa situación. Muy bien. No te preocupes, para eso Sobre este tema, Ranulfo. nacional. Sí, ¿verdad? Y recién Lenzo Centro. Adelante, Ranulfo. ¿Te imaginas todos con Sí, muy bien. resorteras defendiendo el país? Sí, yo todavía creo que los mensajes que os crucé y lo que he visto hasta ahorita creo que se circunscriben en lo que ha mencionado aquí Ernesto y Antonio Lomas, de crítica sobre cómo están las condiciones del país, algunos temas de seguridad, etcétera. Creo que todavía, pero se ve que va avanzando hacia el tema político. En la medida en que no llegue al tema político, pues la verdad es que no habrá elementos para que el gobierno pueda intervenir. Lo que dije hace rato es, si llegan a pasar esa frontera y se meten en la política, entonces en donde ahí sí el Estado podrá intervenir y le darán la justificante. Ahora, que la iglesia ha sido un tema muy importante aquí en México, pues en todo el mundo. Pues de hecho, ¿cuánto? Claro. En occidental. En todo el mundo occidental ha tenido mucha relevancia y se ha hablado todo el control que tuvieron en aquellos entonces los papas, la Iglesia Católica, que pusieran reyes, etcétera. Y aquí en México fue el momento, pero a medida que fue avanzando el México y que se fue modernizando, pues obviamente la Iglesia dejó de tener el impacto y se tuvo que limitar sus conductas porque a veces abusaban de su poder religioso. 15 segundos para cerrar el tema, adelante. Debemos de recordar que tenemos el segundo templo que más aporta dinero al Vaticano, fuera del Vaticano, que es la Basílica de Guadalupe. Sí, claro. Fíjense, ¿cómo se cerrar este tema, compañeros? Yo alguna vez, un amigo obispo que tenía, me dijo que las iglesias funcionan de manera muy similar a cómo funcionan los cruceros, ¿sí? Para los agentes de tránsito. Un buen crucero. Sí, entonces ellos están obligados a reportarle una cierta cantidad y esa cantidad no es fija, depende del crucero. Hay cruceros muy buenos, hay cruceros muy malos, igual hay templos muy buenos. Aquí, por ejemplo, la número 1 pues es la Basílica, como en México es la Basílica, la de Guadalupe, sí. Y de ahí sale una parte, claro, también me dice, hay lugares donde no sale para dar nada. Y ahí es donde se aportan los excedentes que tenemos de las otras y así más o menos opera.